3 or 4 months. Es un mensaje que he tenido en mente hace 3 o 4 meses. Since I've taught the book of Genesis to in a Bible class. Desde cuando enseñé el libro de Génesis en una clase bíblica. Because I think the character of Jacob is a fascinating character in the Bible. Porque yo pienso que el carácter de Jacob es algo muy interesante en la Biblia. And there's a lot to be learned from him. Y hay mucho que podemos aprender de él. But if you remember, last month I started a series called Catalyst for Change. Si usted se acuerda, el mes pasado comencé una serie titulada Catalizadores para el Cambio. And I made the point that we're all trying to make changes. Hice el punto que todos estamos tratando de hacer cambios. Especially when the new year begins. Especialmente al comenzar el nuevo año. And that these changes are essential to our lives. Estos cambios son esenciales para la vida. To our families, to our future, to our faith and destiny. Con respecto a nuestra familia, a nuestro futuro y a nuestro destino. Yeah, we're so bad about making changes. Aún así, no estamos muy buenos al hacer cambios. We don't do a good job at keeping our resolutions. No guardamos bien las resoluciones que hacemos. So we need help. Entonces necesitamos ayuda. We need a catalyst. Necesitamos un agente catalizador. And remember what a catalyst is? ¿Se acuerda de lo que es un agente catalizador? A catalyst is a force or a principle or a person that catapults us from where we are to where we want to be. Es una fuerza o principios o una persona que nos catapulta desde donde estamos hasta donde queremos estar. Last month we talked about the catalyst of God's word. El mes pasado hablamos del catalizador que es la palabra de Dios. How are we doing with that? ¿Y cómo estamos haciendo con respecto? How are we doing with our resolutions to be more in God's word? ¿Cómo estamos haciendo con las resoluciones a leer más en la palabra de Dios? If God can change the whole creation through His word, He can change us through it as well. Si Dios puede cambiar la creación entera por medio de su palabra, también puede cambiarnos a nosotros. Today I want to talk about the catalyst of faith in God. Hoy quiero hablar del agente catalizador que es la fe en Dios. This idea of learning to trust God rather than ourselves. Y la idea es confiar en Dios en vez de confiar en nosotros mismos. Because I really believe that if we come to have real faith in God, porque creo que si en verdad llegamos a tener fe en Dios, to come to trust God rather than ourselves, si llegamos a confiar en Dios en vez de confiar en nosotros mismos, that will catapult us to real change. Eso nos va a nos va a llevar a hacer cambios. Garnet won't be using that word much longer. Llevar es la palabra, creo. And I want to use the story of Jacob to illustrate this. Y voy a usar la palabra de Jacob para ilustrar este punto. And let's break up Jacob's life into 2 parts. Y vamos a dividir la vida de Jacob en 2 partes. Trust in self. Confianza en sí mismo. And then trust in God. Y luego confianza en Dios. And I hope that what we see from this sermon is this. Espero que lo que veamos de este mensaje es lo siguiente. That trusting in self brings disaster. Que el confiar en nosotros mismos trae como consecuencia el desastre. But trusting in God brings real change. Pero el confiar en Dios trae el verdadero cambio. You know, the story of Jacob started in the womb. La historia de Jacob comenzó en el vientre. Do you remember Isaac and Rebekah can't have children? ¿Usted se acuerda que Isaac y Rebeca no podían tener hijos? So Isaac turns to the Lord and prays for her. Entonces Isaac va al Señor y ora por su esposa. And she becomes pregnant. Y llega a estar embarazada. But the pregnancy is not going as she expects it. Pero el embarazo no va como ella anticipaba. There's too much movement going on in there. Hay demasiado movimiento ahí adentro. So she inquires of God to see what's going on. Entonces quiere o pregunta a Dios qué está pasando. And in verse 23, and I want us to read that in Genesis 25. Y en versículo 23, y quiero que lo leamos en capítulo 25. She gets an explanation. Ella recibe una explicación. The Lord said to her, 2 nations are in your womb, and 2 people will be separated from your body, and 1 people shall be stronger than the other, the older shall serve the younger.
Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. She finds out that she is having twins. Ella se da cuenta que va a tener mellizos. And a prophecy is made about these twins. Y hay una profecía acerca de los mellizos. It says that the older is going to serve the younger. Dice que el mayor va a servir al menor. And this is an important part of Jacob's story. Y es una parte importante en la historia de Jacob. Because even before Jacob was born, Aún antes de nacer Jacob, God chose him. Dios le eligió. God said, you're going to be the blessed one. Dios dijo, tú vas a ser el bendecido. It's not going to be the first one, No va a ser el primero. but you, Jacob. So Jacob was born blessed. No va a ser el mayor, sino va a ser tú. Entonces Jacob nació ya bendecido. But in spite of the fact that Jacob is born blessed, Pero a pesar del hecho de que Jacob nació ya bendecido, let's see what happens. vamos a ver qué pasó. So in verses 24 and 25, En versículos 24 y 25, when Rebekah is giving birth, cuando Rebeca se dio a luz, Esau comes out first. salió primero Esaú. And he looked red as he came out. Y él se veía rojo al salir. So they named him Red, which that's what the name Esau Le means. llamaron rojo, es lo que significa el nombre Esaú. Which I'm so glad that we don't choose names like that anymore. Estoy tan feliz que no elegimos los nombres así hoy en día. Because when Jacob comes out, he comes out grabbing his brother's heel. Porque cuando salió Jacob, salió agarrando el talón o el calcañar de su hermano. So they named him the grabber. Entonces le llamaron como si fuera el agarrador. La palabra fina es suplantador. Agarrador. When Mikael came out, Al salir Micael, he looked purple. se veía de color morado. And the first words that came out of my mouth were, whoa, he looks purple. Y las primeras palabras que salieron de mi boca, caramba, que estaba morado. If we were back in that century, that would have been his name. Si hubiéramos vivido en aquel entonces, así habría sido el nombre de él. But in verse 26, Jacob comes out grabbing his brother's heel. Pero en 26 sale Jacob agarrando el talón de su hermano. Now, obviously, the text doesn't explicitly tells us this. Ahora el texto no nos dice esto en forma explícita, But I am taking this, I believe this about the text. pero así creo yo en cuanto al texto. What is Jacob doing? ¿Qué está haciendo Jacob? Even when he was a baby, before as he's coming out of the womb, Aun cuando era infante, o sea, hasta saliendo del vientre, he is fighting his brother, ya está peleando con su hermano. and he is grabbing his brother by the heel. Ya está agarrando a su hermano por el talón. It's almost like he's trying to beat him and come out first before Esau does. Es como si estuviera luchando con su hermano para salir primero antes de su hermano. I think he's trying to grab the blessing of the firstborn. Está tratando de agarrar como si fuera la bendición del He's primogénito. trying to beat Esau to it, but Esau comes out first. Está tratando de ganar a su hermano Esaú, aún así sale Esaú primero. And that is the life of Jacob right there. Y ahí está la vida de Jacob. He was born blessed, Nació bendecido, but he feels like he needs to grab everything by his own strength. pero tiene en mente que él tiene que agarrar todo por su propia fuerza. And sometimes he succeeds, Y a veces tuvo éxito, and sometimes it leads to a lot of disaster. pero a veces había muchos desastres. Think about what would have happened if he would have won here. Piense usted en lo que habría pasado si Jacob hubiera ganado esta batalla. What if he would have grabbed the blessing? Que si hubiera agarrado como si fuera la bendición, If he would have came out first, si hubiera salido primero, then he wouldn't have been the chosen one. entonces no habría sido el escogido. He would have been the firstborn one, Habría sido el primogénito, but he wouldn't have been the
one chosen by God to continue the lineage of the blessed people of Pero God. no habría sido él escogido de Dios para seguir el linaje de Dios. For him trying to grab one blessing, Al tratar él de agarrar como si fuera una bendición, he would have missed out on the better blessing. habría perdido la mejor bendición. And you know, we're in the same boat as Jacob. Así es el caso con nosotros también. If we've been baptized, Si hemos sido bautizados, the Bible says that we've been born again. la Biblia dice que hemos nacido de nuevo. And we've been born with the faith, and since we're born again, we're born with the favor of God. Puesto que hemos nacido de nuevo, hemos nacido con el favor de Dios, With the blessing of con God. la bendición de We Dios. come to have all spiritual blessings in the heavenly Hemos places. llegado a tener toda bendición en los lugares celestes. And a bunch of promises that God has made for Y us. tenemos un montón de promesas que Dios ha hecho para nosotros. And the question for us is this. Y la pregunta es la siguiente. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Are we going to trust God and His promises and His plan and His word? ¿Vamos a confiar en Dios, en sus promesas y en su palabra? Or are we going to trust ourselves and try to grab everything? ¿O vamos a confiar en nosotros mismos y tratar de agarrar todo? Jacob almost messed everything up Jacob casi arruinó todo. because he wanted to come out first. Porque él quería salir primero. Because he wanted some type of worldly blessing. Quería algún tipo de bendición mundana. And he almost missed out on being God's chosen one. Y por poco perdió la verdadera bendición que Dios tenía en mente para él. And this is a warning for us. Y es una advertencia para nosotros. Because if we try to grab all the worldly blessings, Si tratamos de agarrar todas las bendiciones en el mundo, if we trust ourselves rather than trust God, si confiamos en nosotros mismos en vez de confiar en Dios, we will miss the greater blessing that God has for us. vamos a perder la bendición más grande que Dios tiene en mente para nosotros. So we have to make that choice. Entonces tenemos que elegir. Let's continue in Jacob's life. Sigamos leyendo acerca de la vida de Jacob. We find out in verses 27 and 28 Llegamos a ver en versículos 27 y 28 that Jacob's home is a split home. que el hogar de Jacob es uno dividido. He is favored by his mother, Está favorecido por su mamá and Esau is favored by his father. y a su hermano es favorecido por su padre. And as a result, it creates this rivalry between Jacob and Y Esau. como resultado llega a haber una rivalidad entre Jacob y Esaú. And that leads us to the story that Melvin read for us in the scripture reading. Y eso nos lleva a la historia que el Melvin leyó en la lectura, Where Esau exchanges his blessing of being the firstborn donde Esaú cambia su bendición que vino a él por ser el primogénito, so 1/3 of his inheritance una tercera parte de su herencia for a nice sancocho. por una buen sancocho. And a lot of times when we read this story, Y muchas veces al leer esta historia we focus on Esau nos enfocamos en Esaú and his foolishness y su necedad, for thinking just about the moment and not about long term. porque él pensó solamente en aquel momento y no pensó a largo plazo. But don't miss out on Jacob's ruthlessness. Pero no pase por alto la crueldad de Jacob. This is his brother Este es su hermano. who's so hungry he thinks he's about to die. Tiene tanta hambre que piensa que está por morir. And rather than seeing this as an opportunity to love and serve his brother, En vez de ver aquella situación como una oportunidad para amar y servir a su hermano, he sees it as an opportunity to get 1/3 of the inheritance. la ve como una situación en la cual puede agarrar la tercera parte de una herencia. But you know, that's what happens when we trust ourselves rather than God. Pero es lo que pasa cuando confiamos en nosotros mismos en vez de a Dios. When we think we need to grab all the blessings rather than wait for them. Cuando pensamos agarrar todas las bendiciones en vez de esperarlas, It makes us ruthless. nos hace crueles. Some of you know that. Some of you know people like that at work. Algunos de ustedes conocen a gente de este tipo en su trabajo. They're ruthless. Son crueles. They're ready to step on anyone to get that promotion. Están
están dispuestos a pisotear a todos para ganar una promoción, to advance further and faster in that company. para avanzar más y más en aquella empresa. And sometimes we're in the world Y a veces estamos en el mundo and we see how things are done y vemos cómo se hacen las cosas and we think we need to get in that game. y pensamos que nosotros que tenemos que entrar en este juego. I'm going to be left A behind. mí me van a dejar atrás. I need to be ruthless as well. Tengo que ser cruel también. Take advantage of every opportunity. Tengo que aprovecharme de cada oportunidad. Step on who I need to step. Pisotear a quien tenga que pisotear. So we start putting people down. Entonces comenzamos a tumbar a la gente. And we start to gossip about them so that they don't look as great as people think they are. Comenzamos a chismosear acerca de esa gente para que la gente no le vea tan bien. We start putting in more and more hours. Comenzamos a trabajar más y más horas. And put faith and family on hold. Y a poner a nuestra fe y a nuestra familia al lado como si fuera. Because if I don't, then nothing's going to happen. Porque si yo no hago eso, nada va a pasar. Who cares if I can be at the games of the kids? ¿Qué importa si no puedo asistir las competencias, los juegos de los Who niños? cares if I can be there for the Lord's Supper? ¿Qué importa si no puedo estar presente para la cena del Señor? If I don't take advantage of this opportunity, then nothing good's going to happen. Si no me aprovecho de esta oportunidad, nada bueno va a pasar. And let me tell you something. It may be that you succeed that way. Déjeme decirle, puede ser que tenga algo de éxito así. That you climb the ladder. Que suba como si fuera la escalera. That you get the promotion. Que gane la promoción. But indeed, on the way of trusting yourself rather than trusting God, pero al confiar en usted mismo en vez de confiar en Dios, you're going to destroy many relationships because of it. Va a destruir muchas relaciones por esta actitud. What did Jacob forget? ¿De qué se olvidó Jacob? That he's the promised one. Que él era el prometido. That he's the blessed one. Era el bendecido. That the older will serve the younger. Que el mayor iba a servir al menor. He didn't need to do this. God was going to provide for him. No tuvo que hacer todo aquello. Dios iba a proveer para él. And when we're tempted to be ruthless at work, y cuando somos tentados a ser crueles en el trabajo, or to make work too important, o a dar demasiada importancia al trabajo, let's remember that we're blessed people. Acordémonos, somos gente bendecida. And God will provide for us and we don't have to use those means. Y Dios va a proveer para nosotros, no tenemos que usar aquellos medios. In Genesis 27, en Génesis 27, Jacob's trust of self comes to a disaster in this chapter. La confianza que Jacob tenía en sí mismo le llevó a un desastre en este capítulo. In verses 1 and 4, en versículos 1 y 4, Isaac is old and he wants to bless Esau. Isaac es muy anciano y quiere bendecir a Esaú. But before he blesses him, he says, I want you to cook something for me. Pero antes de bendecir a Esaú, le dice, yo quiero que me cocines algo. And I want you to cook something fresh. I want you to go catch it and cook it right away. Quiero que me cocines algo fresco. Quiero que lo cases y que lo cocines de una vez. And this is important to the story. Y es importante para entender la historia. Isaac is blind. Isaac está ciego. And this is another detail that's important y in the otro story. Detalle que es importante en la historia. These are grown men. Estamos hablando de hombres maduros. I think a lot of times we read this story and we see Jacob and Esau as like two little kids. A veces al leer esta historia vemos a Jacob y a Esaú como niñitos. No, these are grown men. No, son hombres maduros. Who can make good decisions. Quienes debían haber hecho buenas decisiones. So Esau goes out to catch the animal to make his father the soup so that he can get blessed. Esaú sale para cazar el animal para luego hacer el guisaje para recibir así la bendición de su padre. But Rebecca, like a good mother, pero Rebeca, como una buena madre, here's what's going on in the house. Oye de lo que está pasando en la casa. And she's preoccupied. Y está preocupada. She wants her son to be blessed. Ella quiere que su hijo reciba la bendición. So she brings Jacob in and says, Jacob, I have a plan. Entonces trae a Jacob y le dice, Jacob, tengo un plan. Go get me 2 goats from the flock. Sal y busca 2 chivos del rebaño. And I'm going to prepare a stew. Y voy a preparar un guisaje.
And you're gonna bring it to your father. Y lo vas a llevar a tu papi. So that you get blessed instead of Jacob, instead of Esau. Para que tú recibas la bendición en vez de Esaú. Look at verse 11 and 12. Fíjese en versículos 11 y 12. Now think about what Rebecca is asking Jacob to do. Piensen lo que Rebeca está pidiendo a Jacob que haga. To deceive his blind father. A engañar a su padre ciego. So look at what Jacob responds. Fíjense en cómo responde Jacob. Jacob answered his mother Rebekah, "Behold, Esau my brother is a hairy man, and I am a smooth man." Verse 12 as well. "Perhaps my father will feel me, and then I will be a deceiver in his sight, and I will bring upon myself a curse and not a blessing." Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Jacob says, "Mom, this is not going to work." Jacob dice, mamá, eso no va a funcionar. What if I get caught? ¿Qué si me descubren? Rebecca says in verse 13, dice Rebeca en versículo 13, "I have a plan. Yo tengo un plan. And if it doesn't work, may the curse fall on me." Y si no funciona, que caiga sobre mí la maldición. But notice what's sad here. Pero note lo triste aquí. Nobody's saying here, "Hey, it's wrong to deceive people." Nadie está diciendo, momentito, es malo engañar a la gente. We shouldn't be deceiving our blind father. No debemos engañar a nuestro padre ciego. Both Rebecca and Jacob are trusting themselves rather than trusting God. Rebeca y Jacob están confiando en sí mismos en vez de confiar en Dios. Doing things their way rather than God's way. Están haciendo las cosas a su modo y no a modo de Dios. And we learn a couple of things about trusting in self. Y aprendemos varias cosas acerca de confiar en uno mismo. You know, our kids will learn to trust God or trust themselves from us. Nuestros hijos van a aprender a confiar en sí mismos o confiar en Dios por nuestras acciones. If our kids see that when it comes down to it, si nuestros hijos que ven que al llegar al punto crítico, when things get tough, I just do whatever I want to do rather than obey God. Cuando las cosas llegan a ser difíciles, que yo hago lo que a mí me parezca bien en vez de hacer la voluntad de Dios. That we trust ourselves, our gut, our feeling, rather than doing what He wants us to do. Si ellos ven que confiamos en nosotros mismos, en nuestros sentimientos y en lo que sentimos aquí adentro, what do you think they're going to do when things get tough? ¿Qué usted piensa que ellos van a hacer cuando las cosas lleguen a ser duras para ellos? They're going to trust themselves rather than obey God. Van a confiar en sí mismos en vez de confiar en Dios. When things get tough and tight, they'll resort to lying. Cuando las cosas lleguen a ser duras, no recurra a la mentira. Because what do you think our kids are going to do? Porque ¿qué piensa usted que los hijos van a hacer? If when things get tough, we compromise our conviction rather than obey God. Si cuando las cosas lleguen a ser duras, confiamos en nosotros mismos en vez de confiar en Dios. What do you think our kids gonna do when things get tough for them in school? ¿Qué usted piensa que van a hacer nuestros hijos cuando las cosas lleguen a ser duras para ellos en la escuela? We need to be examples of people that trust God, period. Debemos ser ejemplos de personas que confiamos en Dios y punto. That our kids see that even when things are tough, they're people of integrity. Y que nuestros hijos vean que aunque las cosas sean difíciles, mis padres son personas de integridad. Jacob learned to be a trust of self from his mother Rebecca. Jacob aprendió a confiar en sí mismo por medio de su madre Rebeca. Who is funny because then Laban is also a tigre too. I don't know what's going on with that family. Y da risa porque luego Labán, hermano de Rebeca, también era tigre. No sé qué estaba pasando con aquella familia. But here I want you to notice something too about a sign that we're trusting in ourselves rather than trusting in God. Pero yo quiero aquí que nos fijemos en una señal de que estamos confiando en nosotros mismos en vez de confiar en Dios. You know, we start to think more about what's going to work rather than what is right. Comenzamos a pensar más en lo que va a funcionar
en vez de pensar en lo que es justo. You know, think about it. Trusting in God means I'll do what's right, whether I think it's going to work or not. El confiar en Dios dice, voy a hacer lo justo, funcione o no. Trusting in God means I'll go and have that conversation with the boss about him wanting me to lie in my job, whether I know I'm going to get fired or not. El confiar en Dios quizás signifique que yo voy a hablar con mi jefe y decirle que yo no voy a mentir, aunque quizás signifique que me va a soltar del trabajo. Think about it. Most of us trust God and obey God as long as we feel like this is going to work out. La mayor parte de nosotros confiamos en Dios mientras pensemos esto sí va a dar buen resultado. You know, if I do the right thing, it's going to have the right outcome. Si yo hago lo justo, todo va a salir bien. But when we start to think that doing the right thing won't have the right outcome, Pero cuando comenzamos a pensar el hacer lo justo quizás no traiga buenos resultados, then we start to resort to trusting in ourselves. entonces comenzamos a recurrir a confiar en nosotros mismos. Man, I'll tell you, if we really trust God, Yo quiero decirle que si en verdad confiamos en Dios, we'll obey God, period. le obedeceremos, punto. Whether it works or not. Aunque funcione o no funcione. Whether we get fired or not. Aunque nos boten del trabajo o no. Whether people will take advantage of us or not. Aunque la gente se aproveche de nosotros o no. We need to think more about trusting God than trusting ourselves. Debemos pensar más en confiar en Dios en vez de confiar en nosotros mismos. Now, when you look at this story, Cuando usted se fija en esta historia, man, we haven't even gotten to the part of him trusting in God yet. todavía no hemos llegado a la parte donde él confía en Dios. You might say, what? Isaac is not doing what's right. Quizás usted diga, Isaac no está haciendo lo correcto. Esau doesn't deserve the blessing. He knows that it belongs to Jacob. Esaú no merece la bendición, él ya sabe que ya pertenece a Jacob. Nobody's doing what's right. Nadie está haciendo lo justo. My dad's not doing what's right. Mi papá no está haciendo lo correcto. My mother's telling me to deceive my Mi father. madre me está diciendo que engañe a mi padre. What do you expect me to do? ¿Qué tú esperas de mí? Think about this. Trust in self says, I'll do what is right. What is it? I'll do what is right. No, that's trusting God. That's why I'm confused. Yeah. Trusting God says, I'll do what is right, even if others aren't. El confiar en nosotros mismos, dice. No, en Dios. Okay. Esas notas. El confiar en Dios dice, yo voy a hacer lo correcto, aunque todos los demás estén haciendo lo malo. Think about two applications real quick. Piensa en dos aplicaciones. What if at home nobody's doing what's right? ¿Qué si en casa nadie está haciendo lo correcto? You know, what if my wife is not behaving as she ought? ¿Qué si mi esposa no está portándose como debe? What if my husband's not doing what he's supposed to do? ¿Qué si mi marido no está haciendo lo que debe? What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? We need to do what's right. Vamos Trust a God hacer and lo obey. justo, confiar en Dios y obedecerle. Think about it. What if everybody's being promiscuous? ¿Sé qué si todo el mundo está siendo promiscua? Promiscuo. Yeah. You know, what if everybody else is being unholy to try to get with the opposite sex? ¿Qué si todos los demás no están siendo santos con respecto al otro sexo? What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? We need to trust God and be pure. Debemos confiar en Dios y ser puros. See, our trust of God is challenged. Nuestra confianza en Dios es como un reto. It's challenged when everybody else is doing something else and it looks like it's working. Es un reto especialmente cuando todos los demás están haciendo otra cosa y parece que funcione. Trusting God says, I'm going to obey God no matter what people are doing. El confiar en Dios significa que voy a obedecer a Dios no importa lo que hagan los demás. And think about that. That's why trust in self does not bring any changes. Por esta razón, la confianza en uno mismo
no trae verdadero cambio. There are too many variables for you to do what is right. Hay demasiadas cosas variables para que tú hagas lo correcto. You know, it has to work. Tiene que funcionar. You know, people have to be pleased by that. Tiene que agradar a la gente. You know, it has to conform to what everybody else is doing. Tiene que conformarse a lo que hagan los demás. At the end of the day, doing what is right and changing, you're not going to do it. A fin de cuentas, el hacer lo correcto para hacer cambios necesarios, tú no lo vas a hacer si confías en ti mismo. It's too complicated. Es demasiado complicado. Trust is God is simple. Pero el confiar en Dios es sencillo. I will obey God because I trust in God. Voy a obedecer a Dios porque confío en Dios. And when you start to simply do that, Y cuando usted comienza a hacerlo, you will start seeing changes in your life. va a comenzar a ver cambios en su vida. So does it always work out? ¿Siempre funciona? What happened in Jacob's life? ¿Qué pasó en la vida de Jacob? The meal got prepared. Se preparó la comida. Isaac is deceived. Se engañó Isaac. Esau finds out. Se dio cuenta Esaú. And how does he respond when he finds out? ¿Y cómo respondió Esaú al darse cuenta de lo que había pasado? Esau is so angry that he wants to kill Jacob. Esaú se enojó tanto que quería matar a Jacob. Rebecca is now afraid of Jacob getting killed. Rebeca teme que a Jacob le vaya a matar. So he sends them to Laban, his brother's house, in order to get a wife. Entonces le envía a Jacob a la casa del hermano de Rebeca, a la casa de Labán, para conseguir esposa. Rebecca will never see his beloved son again. Rebeca jamás va a volver a ver a su hijo querido. And Jacob has to leave so fast Y Jacob tiene que salir tan apresuradamente that he doesn't take anything with him. que no puede llevar nada con él. And look at verses 10 and 11 of chapter 28. Fíjense en versículos 10 y 11 de capítulo 28. Let's just start in verse 11. Vamos a comenzar en versículo 11. He came to a certain place and spent the night there because the sun has set, and he took one of the stones of the place and put it under his head and laid down in that place. Y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. So how did Jacob's decisions turn out for him? ¿Cómo salieron las decisiones de Jacob? He flees Se huye and he has a rock for a pillow. y tiene una roca como almohada. He has hit rock bottom, no pun intended. Ya ha tocado fondo. En inglés hay doble sentido. That's good. You might be here today, Puede ser que usted se encuentre aquí and you trusted yourself. y usted ha confiado en sí mismo. And this is where you are, where Jacob is. Y usted se encuentra aquí, donde está Jacob. You've hit rock bottom. Ha tocado fondo. You've broken relationship because you've decided to be selfish. Usted ha roto relaciones porque ha decidido ser egoísta. You've made a mess of your life. Ha hecho un desastre de su vida. And maybe you don't have a rock for a pillow. Quizás ni tenga rocas para servir de almohada. But that's how your life feels right now. Pero así es su vida ahora. Is there hope? ¿Hay esperanza? En el tiempo más horrible para Jacob, God appears to him se le aparece Dios. in a dream where he sees a ladder. En un sueño donde ve como una escalera. And if I have a way to summarize this, Y si yo puedo hacer un resumen de esto, it's like God is saying to Jacob, I'm not done with you. es como si Dios estuviera diciendo a Jacob, todavía no me he rendido contigo. I chose you, Jacob, Te escogí, Jacob, and I'm going to fulfill some promises through you. y voy a cumplir algunas promesas por medio de ti. And maybe that's the message you need to hear today. Y quizás el mensaje que tú debes oír hoy, That God is not done with you. que Dios no se ha rendido con usted, That you can turn it around. que usted puede hacer cambios. But it all starts by us trusting in God. Pero todo comienza cuando confiamos en Dios. Maybe that's a good message for us today. Quizás es un buen mensaje para nosotros. Have you come to realize that?
¿Usted ha llegado a entender esto? That you need to stop trusting yourself and start trusting God? Que usted debe dejar de confiar en sí mismo y comenzar a confiar en Dios. To stop grabbing and start trusting? A dejar de agarrar y comenzar a confiar. When you finally realize that, Cuando usted se da cuenta de esto, that's when real change will happen. es cuando comienza el verdadero cambio. Let me give you 2 quick applications. Déjeme darle 2 aplicaciones bien brevemente. Have you realized that when it comes to salvation, Usted se ha dado cuenta que con respecto a la salvación, have you come to realize that you need to trust God rather than yourself when it comes to salvation? usted se ha dado cuenta que tiene que confiar en Dios en vez de confiar en sí mismo con respecto a la salvación? Maybe you're here and you haven't given your life to God. Quizás usted se encuentre aquí y todavía no ha dado o no se ha entregado su vida a Dios. Because you have all these plans. Porque usted tiene tantos planes. You say, I'm going to give my life to God, but first I'm going to do this and I'm going to fix that. Usted dice, algún día voy a dar mi vida a Dios, pero primero voy a hacer esto, voy a arreglar aquello. I'm going to fix myself first and then I'm going to come to God. Yo voy a arreglarme a mí mismo primero y luego voy a ir a Dios. You're trying to save yourself. Usted está tratando de salvarse a sí mismo. You're trusting in yourself. Está confiando en sí mismo. The reality is that you are not strong enough and good enough to make changes without the help of God. La realidad es que usted no es bastante fuerte, usted no es bastante bueno para lograr eso sin Dios. So stop grabbing. Entonces deje de agarrar and you need to start trusting. Y comience a confiar. And maybe you need to come today to God. Y quizás hoy mismo usted debe venir a Dios. Repented. Arrepentido. Telling God, I need you. Diciéndole a Dios, te necesito. Getting baptized. Siendo bautizado. Letting God come into your life. Dejando que Dios así entre en su vida. And letting Him and His word change your life. Y dejando que Él y su palabra cambien su vida. Have you come to realize this principle that you have to trust in God rather than yourself in relationships? Usted ha llegado a entender que tiene que confiar en Dios en vez de confiar en sí mismo en cuanto a sus relaciones. Maybe you have a son or a daughter. Quizás usted tenga un hijo o una hija. A husband or a wife. Un marido, un esposo o una esposa. Or a good friend. Un buen amigo. And you keep fighting with them. Y sigue peleando con él. Getting loud and using anger. Y usted alza la voz y se pone enojado. Using your own worldly methods to produce change in them. Usted usa sus propios medios mundanos para tratar de producir el cambio en ellos. Maybe you criticize. Quizás le critique. What are you doing? ¿Qué está haciendo? You're grabbing. Está agarrando. How about you start trusting? ¿Por qué no comienza a confiar? How about you start praying for them? ¿Por qué no comienza a orar por esas personas? How about like 1 Peter 3 says? ¿Por qué no hace como dice en 1 de Pedro capítulo 3? Where he says, stop using words and use your example. Dice, deja de usar palabras y comienza a usar tu ejemplo. Stop trusting in yourself and start trusting in God. Deje de confiar en usted mismo y comience a confiar en Dios. As Proverbs 3 says, tal como dice Proverbios capítulo 3, y voy a concluir con esto. Trust in the Lord with all your heart. Dice, confía en el Señor de todo tu corazón. And do not lean on your own understanding. Y no te apoyes en tu propia prudencia. God has given us plenty of reasons to trust in Him, in His ways, in His blessing, in His plans. Dios nos ha dado suficientes razones para confiar en Él, en sus bendiciones y en sus planes. So let's stop grabbing. Dejemos de agarrar. Let's start waiting. Comencemos a esperar. Let's stop trusting ourselves. Dejemos de confiar en nosotros mismos. And let's start obeying God. Y comencemos a confiar en Dios. And then you're going to see some real changes in your life. Entonces va a haber verdaderos cambios en su vida. May God bless you. Que Dios le bendiga.